Se originó en el año 1929 a consecuencia de la rápida industrialización y la crisis que enfrentaba la ciudad de Chicago. Esto provocó la investigación social voluntaria de académicos e investigadores en busca de una mejora para la sociedad con las bases de los estudios de psicología de Harold Laswell. Su centro estaba constituido en la Universidad de Chicago y comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX. A su vez, su desarrollo fue sostenido desde su inicio hasta los años 60, cuando significó en gran manera un avance de conocimiento empírico, comercial y administrativo sobre la comunicación y sus efectos. La escuela norteamericana es muy importante. Fue la primera escuela que abordó la comunicación como una disciplina científica, la cual se inició en 1929 con los estudios del pionero psicólogo experto en ciencias políticas llamado Harold Laswell. Los estudios de las escuelas norteamericanas van encaminados a efectos directos de los medios de comunicación sobre el receptor, efectos limitados por los factores psicológicos individuales, intervención de factores grupales y sociales. Los máximos exponentes son Harold Laswell, Robert Merton, Paula Lasser, David Berlon. Estos exponentes comparten ideales de la comunicación, acompañados de diversas teorías aplicadas en la escuela, como la teoría de la información, creada en 1940 por Claude Shannon y Walter Ware, quienes la implementaron con la capacidad de transmitir y procesar la comunicación de manera rápida y efectiva, acompañados de unos elementos que son fuente, código, mensaje e información. También encontramos la teoría de la aguja hipodérmica. Esta es un modelo de comunicación que sugiere que un mensaje con destino específico es directamente recibido y aceptado por el receptor. Uno de los principales representantes de esta teoría fue Harold Laswell. Esta teoría se desarrolló en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña y Alemania, donde se empezó a reflexionar sobre este bombardeo enorme de propaganda como medio para manipular a la gente. Teoría de los efectos limitados. Esta surgió en la década de los 40 y en el siglo XX, y algunos de sus principales exponentes son Paula Sarfeld y Robert Merton. De esta teoría se supone que la sociedad tiene la capacidad de interpretar los mensajes que los medios emitan, y por consiguiente la sección estaría sometida a los hábitos de recepción y percepción de cada uno de los individuos. De acuerdo con mi compañera, incluso estos mecanismos han permitido la manera de comunicarnos por mensaje escrito, mensaje hablado, redes sociales, etc. Concuerdo contigo, Laura, por eso es suma importancia conocer de dónde surge la comunicación y cómo se implementa en los diferentes campos de estudio, siendo esto clave para nuevos surgimientos de metodologías de comunicar, ya sea como persona o empresa. Gracias al desarrollo de cada una de las escuelas, en especial a la norteamericana, han abierto las puertas para la implementación de nuevos medios y mecanismos de comunicación por otras personas. La industria del cine en los Estados Unidos ha tenido un profundo efecto en el cine internacional desde inicios del siglo XX. Su historia se divide en ocasiones en 4 periodos principales: la era muda, el cine clásico de Hollywood, el nuevo Hollywood y el periodo contemporáneo. Los inicios del cine mudo coinciden con la Primera Guerra Mundial, los primeros automóviles y el primer vuelo del hombre. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood sufrió grandes estragos económicos que limitaron las producciones que se venían realizando hasta entonces. Los estudios de cine tuvieron que prepararse para la defensa civil. Se prohibió filmar desde el mar o cerca de las instalaciones militares, los toques de queda se impusieron en la nación y prohibían filmar de noche, por lo que no solamente fue un batacazo económico, sino también limitaba la filmación de las películas. En 1942 entraron nuevas leyes en vigor en Estados Unidos y se obligó a los estudios de Hollywood a recortar gastos, reciclar equipamientos y encontrar formas creativas y económicas de producir películas.
La primera película muda fue realizada por Louis Le Prince en 1888. Era un filme de 1.66 segundos que mostraba a dos personas caminando por un jardín y se tituló La escena del jardín de Roundel. El cine clásico empezó con la era dorada de Hollywood y la narrativa más clásica de Hollywood para designar a la vez un estilo visual y de sonido para las películas y de un modo de producción utilizados en las industrias cinematográficas de Estados Unidos de América, aproximadamente entre los años 20 y los años 60. Hollywood sería convirtiendo en estos años no solamente en un sinónimo de cine norteamericano, sino también en el paradigma del cine institucional. El cine clásico de Hollywood fue una etapa de cine americano lleno de ensoñación, glamour y excesos que hicieron de la industria del cine norteamericano un ícono global. Este periodo se engloba entre mediados de los años 30 hasta finales de la década de los 50. En 1929, casi todas las películas lanzadas usaban sonido. El nuevo Hollywood fue un movimiento cinematográfico estadounidense desde mediados de los años 1960 que modernizó significativamente la producción de las películas en Hollywood. Se caracteriza por la potenciación del papel de los cineastas y la representación de temas hasta entonces tabú, como la violencia o la sexualidad, llamado también la nueva ola americana. A finales del siglo XX inicia el periodo contemporáneo. Buena parte del cine contemporáneo se mantiene dentro del modo canónico modernizado. El modo histórico materialista fue creado por los formalistas rusos con la intención de la transmisión ideológica. La herramienta fundamental era retórica, basada en el montaje, donde la suma de dos planos continuos generaba un tercer significado mucho más potente, lo que permitió una mirada más amplia de ver el cine. Desde un criterio cultural, Hollywood ha impuesto el entretenimiento desde una visión norteamericana del mundo, con una serie de particularidades intrínsecas de su propio lenguaje, y por ende obligando al mundo a asimilarlas. Todas y cada una de sus películas tienen intenciones ocultas de globalizar el entretenimiento, con la firme amenaza de homogeneizar al mundo y convertirlo en una gran colonia americana al momento de pensar. La industria cinematográfica y televisiva de Estados Unidos respalda un total de 2,6 millones de empleos en el país, distribuyendo a 177.000 millones de dólares en salarios gracias a una red alrededor de 93.000 empresas. Hollywood, al mismo tiempo, es el principal causante y promotor de la gran acogida del idioma inglés en todo el mundo. La industria prácticamente obliga y promueve el subconsciente al público, que despierta una necesidad e interés por conocer más acerca de la cultura estadounidense. Por otro lado, nos mencionan cómo estamos expuestos a absorber toda la información que el cine nos brinda, y es nuestra decisión adaptar esta información a nuestra vida o seguir adelante sin ella.